Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mis padres me dieron la espalda por divorciarme, y ahora quieren volver después de ver el documental sobre las estafas de mi ex. Necesito ayuda para resolver una situación complicada con mis padres, ambos de 60 años. Soy una mujer de 32 años y estoy enfrentando un dilema sobre cómo manejar su reciente intento de volver a mi vida. Les contaré toda la historia para que puedan entender mejor el contexto. Durante mi infancia y adolescencia, mis padres mantuvieron una actitud extremadamente crítica hacia mí. Nada de lo que hacía parecía ser suficiente para satisfacerlos. Por ejemplo, si obtenía una calificación A, inmediatamente cuestionaban por qué no había conseguido una A+. Cuando elegía alguna actividad recreativa, la desacreditaban argumentando que no era lo suficientemente productiva. Si bien no llegaba a ser abuso directo, tenían una habilidad especial para hacerme sentir constantemente inadecuada. En momentos cruciales de mi vida, se comportaban como si yo fuera incapaz de tomar decisiones sensatas, y siempre intentaban controlar cada aspecto de mi existencia. Esta dinámica llegó a su punto crítico más adelante. A los 23 años, contraje matrimonio con Jake, 34 años, quien había sido mi novio desde la escuela secundaria. Decidimos casarnos después de graduarnos de la universidad y establecernos profesionalmente. Por primera vez en mi vida, mis padres parecían aprobar una de mis decisiones. Ahora que lo pienso, probablemente les agradaba Jake porque provenía de una familia con recursos económicos y aparentaba tener su vida perfectamente organizada. Sin embargo, mi vida dio un giro dramático después de la boda. Fue como si Jake se transformara completamente tan pronto como firmamos el acta de matrimonio. Se convirtió en una persona manipuladora y controladora. Sus críticas eran constantes, me fue alejando sistemáticamente de mis amistades y su temperamento se volvió explosivo. La situación se deterioró tanto que vivía en constante estado de alerta, temiendo provocar su enojo. Anticipando las preguntas sobre por qué no me separé inmediatamente al notar estos cambios en su comportamiento, debo explicar que la situación era más compleja de lo que parece. Mi experiencia con relaciones saludables era prácticamente nula. Además, era muy joven y estaba convencida de que lo que sentía era amor verdadero. Me convencí a mí misma de que Jake estaba atravesando una etapa difícil y que no sabía manejar sus emociones adecuadamente, por lo que las descargaba conmigo. Ahora me doy cuenta de lo ingenua que fui, pero en ese momento realmente creía que con mi apoyo y comprensión las cosas mejorarían. Después de aguantar años de maltrato, finalmente comprendí que necesitaba divorciarme, y que ninguna cantidad de diálogo o confrontaciones cambiaría su forma de tratarme. Me llevó tiempo reunir los recursos necesarios, pero cuando por fin decidí escapar, busqué el apoyo de mis padres. Acudí a ellos porque había sido transparente sobre el comportamiento de Jake, compartiendo con ellos lo que estaba sucediendo desde meses antes de planear mi escape. En retrospectiva, debí haber anticipado su falta de apoyo, ya que cada vez que les contaba sobre las acciones o palabras de Jake, en lugar de brindarme consuelo o respaldo, encontraban formas de hacerme sentir culpable. Cuando finalmente les pedí ayuda, reaccionaron con enojo. Me acusaron de ser inmadura por querer terminar mi matrimonio, y me dijeron que debía soportar la situación porque divorciarse era una vergüenza social. Pero lo más grave fue que revelaron mi ubicación a Jake. Mi plan original era quedarme con ellos durante 2 semanas mientras gestionaba el divorcio, consciente de que Jake podría volverse violento si permanecía en nuestra casa. No quería que supiera dónde me encontraba, pero pensé que si llegaba a enterarse, al menos la presencia de mis padres serviría como protección. Sin embargo, apenas 3 días después de instalarme con ellos, llamaron a Jake para informarle dónde me encontraba, y le dijeron que podía visitarme cuando quisiera para intentar una reconciliación. Creían que estaban ayudando a salvar mi matrimonio, pero en realidad me pusieron en una situación de grave riesgo. Afortunadamente, Jake se limitó a llorar y suplicarme que regresara. Ese incidente me hizo comprender que no podía confiar en mis padres para nada. Abandoné su casa y me refugié con una amiga. Aunque mantuve un contacto mínimo con ellos, continuaban llamándome regularmente para recordarme lo equivocada que estaba por seguir adelante con el divorcio. Una vez que el proceso legal se completó, cortaron toda comunicación conmigo. No más llamadas, ni mensajes, ni siquiera una felicitación en fechas especiales. Era como si hubiera dejado de existir para ellos. Inicialmente, su abandono me devastó emocionalmente. Pasé meses llorando por el rechazo de mis propios padres. Sin embargo, eventualmente comprendí que no podía permitir que eso me paralizara, especialmente porque tenía desafíos más urgentes que enfrentar. Literalmente tuve que reconstruir mi vida desde cero. Los años siguientes fueron extremadamente desafiantes pero también transformadores. Me mudé a una nueva ciudad y comencé terapia, lo cual fue fundamental para sanar tanto del abuso de Jake como del abandono de mis padres. Me dediqué intensamente a desarrollar una carrera en diseño gráfico,
una pasión que siempre había tenido. Gradualmente, mi vida comenzó a tomar un rumbo positivo. Hace aproximadamente 2 años conocí a Eric, 36 años, quien ahora es mi esposo. Es una persona amable y comprensiva, básicamente todo lo opuesto a Jake. Tiene una hija de 10 años llamada Sophie de una relación anterior, y juntos hemos formado una familia hermosa y unida. Nos casamos hace pocos meses, y finalmente siento que mi vida tiene la estabilidad y felicidad que siempre busqué. Y aquí es donde comienza la situación actual. Hace aproximadamente un mes, un cineasta local estrenó un documental que alertaba sobre el abuso financiero y emocional. Jake era uno de los casos principales analizados en el filme. Como había cortado todo contacto con él después del divorcio, no tenía idea de por qué aparecería en un documental así. Cuando lo vi, quedé completamente impactada. El documental revelaba cómo había manipulado emocional y financieramente a varias mujeres, participado en negocios fraudulentos y estafado a personas por cantidades significativas de dinero. Si bien sabía que Jake podía ser cruel y abusivo en una relación, jamás imaginé que sus acciones llegarían a ser tema de advertencia para toda una comunidad. La magnitud de sus fechorías me sorprendió totalmente. Aunque el documental utilizó un seudónimo, los detalles eran tan específicos que cualquiera que conociera a Jake podía identificarlo. Tras el estreno del documental, mi teléfono no dejó de sonar. Antiguos amigos y conocidos me enviaban mensajes diciendo cosas como: «Qué suerte que te libraste de él, y no puedo creer todo lo que tuviste que pasar». Así fue como me enteré de la existencia del documental. Si bien me alegraba que finalmente se expusiera la verdadera naturaleza de Jake, y que por fin recibiera la comprensión que merecía hace tanto tiempo, la mayor sorpresa fue recibir contacto de mis padres. Primero recibí un mensaje de texto de mi madre, un largo mensaje emotivo donde se disculpaba por no haberme creído, y me pedía una oportunidad para reparar nuestra relación. Luego llegaron los mensajes de voz de mi padre, donde tanto él como mi madre expresaban su arrepentimiento por cómo me habían tratado y manifestaban su deseo de reconectarse conmigo. Compartieron más reflexiones, pero esencialmente transmitían un genuino remordimiento por sus acciones pasadas y parecían verdaderamente desesperados por reconciliarse. Me encuentro completamente confundida sobre cómo sentirme al respecto. Sería deshonesto negar que sus mensajes me han afectado emocionalmente. Al fin y al cabo, son mis padres, y es natural sentir el deseo de tenerlos nuevamente en mi vida. Sin embargo, no puedo olvidar cómo me abandonaron cuando más vulnerable estaba. Jamás podré borrar de mi memoria cómo me pusieron en riesgo solo para defender sus creencias tradicionales sobre el matrimonio. No he respondido a ninguno de sus intentos de comunicación. No me siento capaz de hacerlo. En su lugar, paso horas contemplando mi teléfono, leyendo una y otra vez sus mensajes, experimentando una mezcla de emociones que ni siquiera puedo identificar claramente. Una parte de mí siente que estoy completamente justificada en mantener mi distancia. Me dieron la espalda en mi momento de mayor necesidad, y ahora solo buscan reconciliarse porque el documental los hizo sentir avergonzados de su error. Sin embargo, otra parte de mí considera que tal vez debería darles una oportunidad. Después de todo, las personas pueden evolucionar y cambiar, ¿no es así? Esta situación me está quitando el sueño. Eric opina que no debería sentirme culpable por mantener la distancia con ellos, pero para mí no es tan sencillo. Aunque dudo que alguna vez pueda volver a confiar plenamente en ellos, también me preocupa que ignorarlos completamente sea una decisión demasiado severa. He avanzado enormemente desde aquellos momentos oscuros, y no quiero que esto me haga retroceder y reabrir viejas heridas. Pero también temo arrepentirme en el futuro si no les doy al menos la oportunidad de explicarse. Entonces, ¿soy la mala por no querer reintegrar a mis padres en mi vida después de todo el daño que me causaron? ¿O estoy siendo demasiado inflexible y aferrada al pasado? Actualización 1. Quiero agradecerles a todos por sus comentarios en mi publicación original. Sus opiniones me ayudaron mucho a reflexionar sobre mi situación. Antes de contarles lo que ha sucedido, quisiera aclarar algunas dudas que surgieron en los comentarios. Muchos me preguntaron por qué siquiera consideré responder a mis padres. La verdad es que es una situación complicada. A pesar de haber dedicado años a recuperarme del abandono y la traición que sufrí, hay una parte de mí que todavía quiere creer que las personas pueden cambiar. También temía arrepentirme en el futuro si no les daba al menos una oportunidad de explicarse. Otra pregunta frecuente fue sobre Jake y si mis padres conocían la gravedad de su comportamiento durante nuestro matrimonio. Les había contado algunas cosas, pero siempre minimizaron la situación pensando que exageraba o que era demasiado dramática. Solo compartí detalles más específicos sobre el comportamiento de Jake unas semanas antes de planear mi escape. Tampoco me tomaron en serio en ese momento. En retrospectiva, mi estado emocional no me permitía ver las cosas con claridad. Ingenuamente, pensé que por ser mis padres me protegerían sin importar si creían o no en mi versión.
Obviamente, me equivoqué. Después de considerar sus consejos, decidí que no podía seguir evitando la situación indefinidamente. Pensé que la única forma de encontrar paz era escuchar lo que mis padres tenían que decir. Acordamos reunirnos en un café ubicado a mitad de camino entre nuestras ciudades, un lugar neutral. Tenía la esperanza de que realmente estuvieran arrepentidos y pudiéramos tener una conversación sincera. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. Durante nuestro encuentro, se dedicaron más a justificar sus acciones que a ofrecer una disculpa genuina. Mi madre insistía en que no sabían que Jake era tan malo y que el documental les había abierto los ojos. Mi padre argumentaba que actuaron según lo que creían correcto en ese momento, como si eso fuera suficiente para excusar todo el daño causado. Era evidente que estaban más afectados por haber estado equivocados que por el sufrimiento que me causaron. En un momento, mi madre incluso sugirió que yo podría haber manejado la situación de otra manera para evitar que ellos la malinterpretaran. Ese comentario me dolió profundamente. Después de todo lo que había pasado, encontraron la manera de culparme, aunque fuera sutilmente. Me di cuenta de que no estaban realmente interesados en reconciliarse, sino en aliviar su propia culpa. Les dije que no quería continuar con la conversación, y que prefería que las cosas siguieran como antes de que se pusieran en contacto, cada quien por su lado. Se sorprendieron e intentaron convencerme de quedarme, pero me retiré antes de que pudieran persuadirme. No fue una decisión fácil, pero sentí que era lo mejor para mí y mi familia. Pensé que ahí terminaría todo, pero cruzaron un límite inaceptable. El fin de semana pasado, Sophie participó en una obra escolar. Era un evento muy importante para ella, había ensayado durante semanas, y tanto Eric como yo estábamos orgullosos de su dedicación. Imaginen mi sorpresa cuando vi a mis padres entre el público. Nunca les había mencionado la obra, así que dedujimos que obtuvieron la información del Facebook de Eric. No se preocupen, ya ajustamos nuestra configuración de privacidad. No solo se presentaron sin invitación, sino que además actuaron como si fueran parte de nuestra familia, presentándose ante otros padres como los abuelos de Sophie. Ella estaba confundida y le preguntó a Eric quiénes eran, creando una situación muy incómoda. Tuve que llevarlos aparte y pedirles que se retiraran. Mi madre comenzó a llorar, diciendo que los estaba castigando por errores del pasado. Mi padre insistía en que solo querían estar presentes para mí ahora, como si eso justificara ignorar mis límites. No quería causar una escena, especialmente con otros padres y niños alrededor, así que mantuve la calma al pedirles que se fueran. No lo hicieron fácil e intentaron crear drama, pero finalmente logré que se marcharan. Eric y yo quedamos furiosos después del incidente. Él ha sido increíblemente comprensivo durante todo este proceso, pero siente que mis padres están intentando forzar su entrada en nuestras vidas de la peor manera posible. Ya estaba molesto por cómo me habían tratado en el pasado, y ahora más aún porque siguen sin asumir la responsabilidad de sus acciones. También se preocupa por Sophie y teme que el comportamiento de mis padres pueda confundirla o afectarla. Le preocupa especialmente que intenten usar a Sophie para llegar a mí. Entiendo perfectamente su preocupación. Les envié un mensaje firme a mis padres, explicándoles que su comportamiento era inaceptable y que necesitaba espacio. Les advertí que si continuaban ignorando mis límites, me vería obligada a cortar todo contacto definitivamente. Aún no han respondido, pero sé que es cuestión de tiempo. A veces me pregunto si estoy siendo demasiado severa, pero también siento que tengo derecho a proteger a mi familia de este tipo de situaciones caóticas. Les di una oportunidad y demostraron que no están dispuestos a respetar mis límites ni mi vida. Les mantendré informados sobre cualquier novedad. Gracias por leer y agradezco sus consejos para manejar esta situación. Actualización 2. No esperaba volver tan pronto, pero las cosas se han salido completamente de control. Hace unos días, un amigo de la familia que mantiene contacto tanto conmigo como con mis padres me llamó para contarme algo importante. Mis padres habían intentado contactar a Jake. Sí, al mismo Jake que fue expuesto en un documental hace pocos meses por su comportamiento abusivo, controlador y manipulador. Según mi amigo, querían escuchar su versión sobre nuestro divorcio. Me quedé atónita. Después de todas sus disculpas, después de decir que ahora me creían y querían arreglar las cosas, todavía necesitaban validar mi historia contactando a Jake. Para empeorar la situación, aunque Jake no le respondió directamente, aparentemente hizo comentarios desdeñosos a través de conocidos mutuos sobre cómo yo siempre he sido una persona difícil y propensa a culpar a otros. Esta revelación fue como reabrir una herida antigua. Al principio me negué a creerlo, pensando que quizás mi amigo había malinterpretado la situación. Decidí dar a mis padres el beneficio de la duda una vez más, y los contacté para confirmar. Llamé a mi madre y le pregunté directamente si habían intentado comunicarse con Jake. Ni siquiera lo negó. En cambio,
Defendió su decisión diciendo que querían entender completamente lo que había sucedido en mi matrimonio. Incluso dijo algo como, nos equivocamos antes, así que no queremos cometer ese error de nuevo. Me quedé sin palabras. Ya estaba molesta porque habían ignorado varios límites en su intento de reconciliación, pero descubrir que aún dudaban de mi experiencia, incluso con evidencia en video del comportamiento de Jake, me hizo dar cuenta de que realmente no les importaban mis sentimientos. Mi padre se unió a la llamada y empeoró la situación. Dijo que aunque el comportamiento de Jake en el documental era preocupante, eso no necesariamente significaba que hubiera sido un mal esposo. También insinuaron que yo podría haber exagerado mis dificultades en ese entonces, y que solo buscaban claridad. Su falta total de remordimiento fue devastadora. Les pregunté si comprendían cuánto dolor me había causado esto, y cuánto valor necesité para dejar a Jake. Mi madre descartó mis sentimientos diciendo que estaba siendo demasiado emocional, y que no pretendían lastimarme. Mi padre insistió en que solo intentaban tomar decisiones informadas sobre reconstruir su relación conmigo. En ese momento perdí la paciencia. Les dije que eran egoístas, manipuladores e incapaces de cambiar. Les expliqué que no tenían lugar en mi vida ni en mi familia si ni siquiera podían reconocer lo hiriente de sus acciones. No se disculparon. Mi madre solo suspiró como si yo estuviera siendo difícil, y mi padre murmuró algo sobre cómo nunca pueden ganar conmigo. Les colgué, abrumada por las emociones. Estaba triste y enojada por cómo me estaban tratando después de años sin comunicación. Me dolía haber dado otra oportunidad solo para ser traicionada nuevamente. Pero también sentí alivio. Me alegró darme cuenta de que ya no necesitaba seguir intentando tener una relación con ellos. Aunque fue doloroso, este incidente me dio cierto cierre. Siempre me había preocupado por cómo terminó nuestra relación y me culpaba en parte por ello. Pero ahora veo claramente que la responsabilidad no era mía. Eric ha sido mi apoyo incondicional durante todo esto. También está furioso, especialmente porque las acciones de mis padres han afectado la estabilidad de nuestra familia. Sophie no merece verse involucrada en este drama, y Eric tampoco. Acordamos que debía proteger a nuestra familia de la toxicidad de mis padres. Procedí a bloquearlos en todas las plataformas, teléfono, correo electrónico y redes sociales. Informé al amigo de la familia sobre mi decisión de cortar contacto, y recibí su total apoyo. Incluso se disculpó por ser quien me dio la noticia, pero estoy agradecida de que lo hiciera. Necesitaba saberlo. Admito que duele aceptar que mis padres probablemente nunca serán las personas que necesito que sean. Pero también sé que no puedo seguir exponiéndome a situaciones donde me lastiman repetidamente. Mi prioridad es mi familia. Eric, Sophie y la vida que hemos construido juntos. Ellos son mi verdadera familia, y no permitiré que nadie lo arruine. Gracias nuevamente por todos sus consejos y apoyo. Ha sido un camino difícil, pero estoy aprendiendo a defender mis límites y priorizar a quienes realmente me valoran. Actualización 3. Hola a todos, esta será, espero, mi última actualización. Después de los últimos acontecimientos, he decidido poner un punto final definitivo a la interferencia de mis padres en mi vida. La situación escaló de una manera inimaginable, y me vi obligada a tomar decisiones drásticas por el bienestar de mi familia. Hace un par de semanas recibí una llamada de la escuela de Sophie. El director quería informarme sobre una situación preocupante que involucraba a mis padres. Se habían comunicado directamente con la escuela, presentándose como los abuelos de Sophie, y expresando su deseo de ser voluntarios en un próximo evento escolar. Afirmaron que tenían mi permiso y que esta era su forma de crear un vínculo con su nieta. Afortunadamente, la escuela tuvo el buen criterio de contactarme antes de aceptar su ofrecimiento. Me horroricé al enterarme. Les había dejado muy claro que no quería tener ningún tipo de contacto con ellos, pero el hecho de que decidieran ignorar completamente mis deseos y dirigirse directamente a mi familia me enfureció. Eran conscientes de que su aparición sorpresa en la obra de Sophie no había sido bienvenida, y sabían que quería que se mantuvieran alejados de ella. Su decisión de cruzar esta línea dejó en evidencia que no se detendrían a menos que tomara medidas más serias. Eric compartía mi indignación. Sentía que estaban intentando socavar nuestra autoridad como padres y forzar su presencia en la vida de Sophie sin nuestro consentimiento. Ese fue el punto de quiebre. Comprendí que mis padres jamás respetarían los límites ni aceptarían un no como respuesta. Ya habían demostrado un total desprecio por mis sentimientos y seguridad, y ahora estaban involucrando a Sophie en su desorden. Era momento de proteger a mi familia de una manera más contundente. Eric y yo decidimos consultar con un abogado sobre la posibilidad de obtener una orden de restricción. El proceso fue emocionalmente agotador. Tuve que relatar todo, desde su abandono después de mi divorcio hasta su comportamiento reciente,
incluyendo el intento de contactar a Jake y su aparición en la obra escolar. El abogado nos aseguró que teníamos un caso sólido y nos ayudó con la documentación necesaria. Cuando mis padres fueron notificados, reaccionaron exactamente como esperaba. Mi madre dejó un mensaje de voz entre lágrimas, acusándome de destruir a la familia y de exagerar la situación. Mi padre, por su parte, envió un correo electrónico desde una nueva dirección, ya que había bloqueado la anterior, acusándome de ser insensible y culpando a Eric de influenciarme negativamente. Ambos seguían sugiriendo que era demasiado ingenua para entender lo que estaba haciendo, y que me arrepentiría de mis acciones. Todo lo que podía percibir era su persistente incapacidad para asumir la responsabilidad de sus actos, optando en cambio por seguir culpándome. Intentaron impugnar la orden de restricción, y se esforzaron por refutar cada evidencia que presenté sobre su comportamiento hacia mí y mi familia. Sin embargo, la cantidad de evidencia en su contra era abrumadora, y ni siquiera había tenido que esforzarme en recopilarla. Su maltrato había sido tan consistente a lo largo de los años que incluso el juez lo reconoció y concedió la orden de restricción. La orden les prohíbe contactarnos a mí, a Eric o a Sophie por cualquier medio, incluso a través de terceras personas. Si la violan, enfrentarán consecuencias legales. Para asegurar nuestra protección completa, he tomado medidas adicionales. He informado a todos en mi círculo social que cualquier intento de contacto en nombre de mis padres resultará en un corte inmediato de relación. Hasta ahora, nadie ha desafiado este límite, y la mayoría ha mostrado una gran comprensión. Desde que se implementó la orden de restricción, mis padres han intentado contactarme indirectamente algunas veces. Han enviado cartas a mi antigua dirección, que fueron reenviadas por el servicio postal, pero no las he abierto. Las conservo como evidencia en caso de necesitar demostrar que siguen violando los límites establecidos. Todo este proceso ha sido agotador, tanto emocional como físicamente. Una parte de mí se siente triste por cómo terminaron las cosas. Me hubiera gustado que mis padres pudieran cambiar, pero he aprendido a aceptar que son quienes son, y no puedo seguir sacrificando mi tranquilidad y felicidad esperando que se conviertan en mejores personas. Eric y yo hemos decidido concentrarnos en seguir adelante. Estamos planeando hacer un viaje familiar con Sophie, para cambiar de ambiente y crear nuevos recuerdos positivos juntos. También estoy asistiendo a terapia para trabajar la culpa y el dolor que todavía siento por todo lo sucedido con mis padres. Si soy sincera, por fin siento que este capítulo de mi vida está llegando a su fin. He hecho todo lo posible por protegerme a mí misma y a mi familia, y he establecido límites que pienso hacer respetar. Mis padres tuvieron muchas oportunidades de reconstruir nuestra relación, y desperdiciaron cada una de ellas. Gracias a todos los que me han apoyado durante este difícil proceso. Sus consejos y palabras de ánimo han significado muchísimo para mí, y realmente lo aprecio.